se presente y poder comenzar con la revisión de tema. Muchas gracias. Bueno, buenas noches muchachos, muchas gracias para todos, buenas noches. Gracias por la invitación a esta reunión académica, esperando que podamos completar las expectativas de todos, que es finalmente el conocimiento y el repaso de una patología que es muy frecuente en los servicios de urgencias. Muchas gracias por la invitación y adelante. Bueno, muy buenas noches. Me presento, yo me llamo Natalia Valentina Hernández Sandoval. Eh, Pertenezco a la Facultad de Medicina, noveno semestre, y hoy vamos a tratar todo lo que es del síndrome de obstrucción intestinal. Hoy vamos a hablar a partir de lo que es la definición, la epidemiología, etiología de este síndrome, lo que es la fisiopatología y proceso fisiopatológico, la parte del diagnóstico, las ayudas diagnósticas, tanto paraclínicas como imagenológicas, y el abordaje quirúrgico y no quirúrgico, concluyendo con varias premisas para poder llevarnos a la casa, digamos, esos conceptos claves para el tratamiento de este. Entonces, comenzando, vamos a hablar de la parte de la definición. Hablando de una obstrucción intestinal, abarcamos toda interrupción del tránsito intestinal que sea en sentido bucocaudal, que puede darse secundaria a lo que es un bloqueo de la luz por mecanismo mecánico o bloqueo de la luz intestinal, o la ausencia de la motilidad intestinal, también llamada IL. Cuando hablamos un poco de la historia de este síndrome, por decirlo así, hablamos de que Hipócrates comenzó a tratar el concepto de ilio desde su época, y él se refería a él como un término latín, de origen latín, como yo retuerzo. En el año 1887-84, perdón, el doctor Frederick Treves hizo una discriminación en parte de su definición, como adjuntando todos los diversos procesos que, aunque tienen un carácter o una etiología distinta, poseen una capacidad común para obstruir el paso de la materia a lo largo del intestino. En 1885, el doctor Thomas Bryan hace una diferenciación de las oclusiones simples y las estranguladas. En el año 1991, el doctor Seymour estudió la parte imagenológica radiológica en especial de esta obstrucción intestinal y comenzó a discriminar esto como signos radiológicos. En 1991, los mismos doctores Murphy y Vincent aclararon esa naturaleza de estrangulación y la función fundamental de esa obstrucción de tipo venoso. En el año 2013, la Asociación de Cirugía Mundial saca lo que es las guías de Bolonia para el diagnóstico y tratamiento de la obstrucción intestinal basada en la etiología de adherencias intestinales en la parte del intestino delgado. Y tiene una actualización de estas mismas guías en el año 2017 como el abordaje quirúrgico. Para tener como claro esos preconceptos, vamos a hablar de la definición de ilio como la falla del pasaje, digamos que del contenido intestinal, hablando de que hay una falla totalmente funcional de ese tránsito. Hablamos también de lo que es la obstrucción alta, hablando de toda obstrucción que se dé por encima del ligamento de Treis o el ligamento suspensorio del duodeno, que va a unir ese duodeno con el yeyuno. Hablamos también de la estrangulación. La estrangulación se basa más que todo en una obstrucción de tipo intestinal con un compromiso del riesgo sanguíneo y un compromiso de la viabilidad del tejido. La obstrucción de asa cerrada se basa más que todo en que la obstrucción al lado y la osa proximal y distal del intestino se va a ver como esa obstrucción. La obstrucción mecánica se va a dar más que todo a nivel intraluminal de ese tejido, y la obstrucción simple hablamos de que solamente se va a ver el compromiso de tipo vascular. Cuando hablamos ya de la epidemiología, hablamos de que todos los pacientes que llegan al servicio de urgencias con ese cuadro clínico con el que nos hace pensar en una obstrucción intestinal, hablamos de que el 75% de estos pacientes presentan este cuadro seguido o con un antecedente de una intervención quirúrgica. También la tasa de mortalidad aproximadamente está en 3% por cada episodio que presente el paciente. Y las reintervenciones o la intervención quirúrgica que necesita el paciente está más o menos entre la totalidad de toda la población, entre el 20 y el 30%. Discriminando la parte de las etapas de edad, en las etapas etarias, hablamos de que en niños comenzamos a hablar de lo que son las hernias inguinal de tipo estrangulación,
La intususpección, que es a nivel intestinal, una complicación de lo que es el divertículo de Merkel y la enfermedad de Hirschsprung. En adultos, la mayor incidencia es sobre adherencias, ya tratadas lo mismo que les comenté antes de la intervención quirúrgica previa. Y adicionando de la incidencia que comienza a aparecer aquí en el carcinoma de colon. El anciano o las personas de tercera edad comienzan a presentar esas complicaciones de lo que son las adherencias, las hernias, de tipo también los divertículos, ahí cuando también se comienza a expresar lo que son los carcinomas de colon y comenzamos a ver lo que es la impactación fecal. Cuando hablamos de etiologías, quise discriminar la parte de la obstrucción de tipo del intestino delgado y también el cuadro de Ilio, ya que la obstrucción del intestino delgado se da más que todo en las adherencias en un 75% de toda la población que presenta este cuadro, seguido de lo que son las neoplasias, las hernias, las enfermedades inflamatorias intestinales, la intususpección, el vólvulo y procesos, digamos, que van a reducir totalmente la luz o intraluminal de este tejido. Las causas de ilio, hablamos de que los pacientes que tienen una cirugía abdominal van a comenzar con estos cuadros en específico. La parte de las infecciones, tanto sistémicas como localizadas a nivel de abdomen, las anormalidades hidroelectrolíticas y también un uso prolongado de medicamentos, tanto en especial como son los opiáceos y los bloqueadores del conducto de calcio, también en pacientes con hipotiroidismo y el cólico ureteral, y la hemorragia retroperitoneal, que también, digamos que puede cursar estos pacientes con el cuadro. Cuando hablamos del proceso fisiopatológico, hablamos de que se va a basar en una acumulación tanto de líquido como de gas, dependiendo, digamos, del gas, que va a estar constituido como por tres, digamos, lugares donde vamos a sacar ese gas. Entonces está primero el gas diglutido, que más o menos está en un 70% del dinitrógeno que, digamos, diglutimos normalmente. La parte intestinal, como hablamos de la fermentación bacteriana, que esto puede, digamos, ocasionar ese acúmulo de gas, y también la neutralización del bicarbonato de sodio, que nos va a ocasionar el acúmulo de CO2. También la parte de la acumulación del líquido, hablamos de la parte de deglución y también la secreción salival, gástrica y biliopancreática. Acompañada de esa acumulación, más la ausencia de la motilidad, va a ocasionar, digamos, dos repercusiones, lo que se basa en lo que es la distensión abdominal, con una pérdida tanto de líquidos como de electrolitos, la parte del edema a nivel regional y un estasis venoso que puede ocasionarnos una perforación, una disminución en la absorción y la secreción, y también está la parte del aumento de la presión intraabdominal. Esta perforación nos puede llevar a un proceso totalmente infeccioso, acompañado también de la proliferación bacteriana y la translocación bacteriana que nos puede llevar generalmente a ese proceso infeccioso. Los criterios diagnósticos, hablamos de un diagnóstico clínico cuando el paciente llega refiriéndonos con un dolor abdominal constante que no se puede aguantar, con unos episodios eméticos. También cuando lo vamos a examinar vemos esa ausencia de ruidos aéreos y el paciente también nos refiere la ausencia de deposición. Además de que vamos a inspeccionar comenzando a dar pequeños signos de esa distensión abdominal. Aparte de eso, cuando estamos ya a profundidad revisando a nuestro paciente, vamos a ver lo que son las cicatrices anteriores de una intervención, una distensión que puede ser también local o generalizada, también lo que es el silencio abdominal, el dolor a nivel del fondo del saco de Douglas y lo que es el tracto rectal, la impactación fecal. Vamos a utilizar como ayuda analítica la parte del hemograma, los gases arteriales y los electrolitos séricos para mirar cómo vamos a estadificar, digamos, esa progresión de ese síndrome obstructivo, y de acuerdo a cómo haya progresado y el daño que haya estado en el tejido, vamos a comenzar a tener en cuenta lo que es la creatinina, urea, la desinhogenasa láctica y la amilasa. Bueno, y quisiera que alguien del público me ayudara con esta parte. ¿Quién sabe de pronto cómo se llama este signo radiológico? Bueno, vuelvo a repetir la pregunta por si acaso, que no veo que nadie me abrió el micrófono de pronto. A ver si alguien
puede darnos un acercamiento o, digamos, una pista para poder hallar ese nombre del signo radiológico. Listo, no pasa nada si no saben. Pues no sé. Pues, No, discúlpame, dale. dale, Lina, tranquila. Sí. Dale, no sé si es el signo de pila de monedas. No, no exactamente. No, ok, listo. Por favor, la parte del diámetro de la víscera. ¿Qué te haría pensar? Distensión de las asas. Exactamente, muy bien. Listo. Pero Natalia, perdón que te interrumpa, pero Lina tiene razón, en la placa de abdomen sí se ven signos de pila de monedas. Si usted ve en la imagen del lado izquierdo y la amplían un poco, ese signo patognomónico del signo de pila de monedas, si la ven ustedes ahí, es como si estuvieran unas monedas, no en la flecha que está señalando, sino en la zona inferior derecha de la placa del lado izquierdo. Más hacia la izquierda, hacia el lado derecho, si ven las zonas de dilatación de las asas intestinales delgadas, eso es típico, no donde está la flecha, me refiero más hacia abajo y al lado derecho. Es típico o patognomónico de una obstrucción intestinal, que es el signo de pila de monedas. Quizás alguien también sepa cómo se llama este signo radiológico. Yo creería El que eso grano es de café. signo de grano de café, que es Muy, característico de un vólvulo. muy bien. Muchas gracias. Y la última. El signo de escalonadura. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de estas imágenes diagnósticas, estas ayudas diagnósticas de parte de imagenología, vamos a ver, digamos, en estos tres casos, lo que ya habíamos visto, lo que es la distensión del asa, también la parte del signo del café, del signo de grano de café, como lo que pasa en los vólvulos, y también la pila de monedas y los niveles hidroaéreos. Hay una triada totalmente radiológica que se basa en lo que es una distensión de asa mayor a 3 milímetros, a 3 centímetros o 30 milímetros, la parte de los niveles hidroaéreos que van a ver en la imagen de la número 3 y la ausencia de gas a nivel distal. Listo, hay que tener en cuenta que la sensibilidad de estas imágenes es de un 70-80%, sin embargo la especificidad es muy baja. Cuando hablamos ya del abordaje, hablamos de que, Natalia, perdóname, ¿puedes repetir otra vez lo que dijiste? La sensibilidad y la especificidad, por favor. claro, sí señor. Entonces la sensibilidad se basa más que todo en un 70-80% para el cuadro clínico de una obstrucción intestinal. Sin embargo, la especificidad de digamos, ayuda diagnóstica, sobre todo imaginológica de la radiografía, puede ser de especificidad baja. Bueno, si quieres, al final lo revisamos porque hay digamos, la sensibilidad y la especificidad en la obstrucción intestinal no es baja, en la placa abdomen no es baja, porque tiene signos claros de radiografía. Lo que pasa es que no tiene la sensibilidad, la especificidad es baja para el diagnóstico etiológico, más para el paciente que tiene signos de obstrucción intestinal. Los signos de obstrucción radiológicos, es más, sigue siendo el gol estándar para el diagnóstico de la obstrucción intestinal, la radiografía de abdomen simple. Entonces no podríamos hablar de que tiene una sensibilidad y una especificidad baja. La tiene para dar la etiología, porque obviamente la etiología, pues no vamos a saber cuál es la etiología en la placa de abdomen, sino tenemos que saberla o por la historia clínica o porque tengamos que operar al paciente. Pero la sensibilidad y especificidad es alta en la placa de abdomen. Pero bueno, eso lo aclaramos ahorita al final. Dale. Alina levantó la mano. Doctor, perdón, yo tengo una pregunta. O sea que, por ejemplo, en la Clínica Colombia, en primera instancia, el primer examen que yo pido sería una radiografía o seguiría como las guías de Bolonia que nos indican que sería con TAC. Pues es que, miren, no es en la Clínica Colombia, es en donde ustedes deben estar, en cualquier parte del mundo. Digamos que las guías de Bolonia son son unas guías muy bien hechas en países industrializados, ¿sí?
Digamos que lo que yo les recomiendo es, si el paciente tiene, como explicó Natalia, un cuadro clínico sugestivo de una obstrucción intestinal asociado a unos antecedentes quirúrgicos de una laparotomía o una cirugía pélvica, y el paciente viene con clínica, el primer hallazgo, el primer abordaje que uno debe pedirle al paciente es una radiografía de abdomen. Y en la radiografía de abdomen vamos a ver lo que mostró Natalia: signos de pila de moneda, distensión de asas delgadas, el escalonamiento de las asas intestinales. El signo tan patognomónico del vólvulo del sigmoide se presenta solamente en el vólvulo del sigmoide. No es patognomónico de la obstrucción intestinal, es patognomónico de un vólvulo colónico, ¿sí? Del lado izquierdo, porque también hay vólvulos del lado derecho, pero ese es típico, el que están viendo de grano café, es el vólvulo del lado izquierdo. Entonces, si tiene el paciente antecedente de cirugía y clínica de obstrucción, arranca con una radiografía. ¿Qué espero encontrar en una radiografía? Signos de pila de monedas, ausencia de gas distal, borramiento del lineo del psoas, escalonamiento de las asas intestinales. Eso como puntualmente hablando de obstrucción. Y ya, posteriormente, si yo quiero saber la ubicación exacta o probable causa de obstrucción, debo al paciente pasar a un TAC, como dice las guías de Bolonia. Pero inicialmente, en cualquier parte del mundo, la radiografía de abdomen. Dale, Natalia. Listo, muchas gracias, doctor. Bueno, cuando ya vamos al abordaje, tenemos que tener en cuenta el paciente que haya sido, digamos que, compatible con ese cuadro de obstrucción intestinal en la parte clínica. Vamos a ver si el paciente tiene un antecedente o no, una intervención de tipo, o bueno, de ubicación abdominal o ginecológica. Cuando hablamos de que el paciente sí tuvo una intervención previa, hablamos de un manejo médico en primera instancia. Hablando de que ya les voy a discriminar bien cómo es el manejo totalmente médico, y hablamos de que el paciente, cuando tiene una mejoría mayor a 24 horas de esta sintomatología y comienza a ver lo que son los ruidos aéreos y también la parte de las flatulencias, el paciente se puede ir a su casa, por decirlo así. Cuando hablamos de que no hay una mejoría mayor a... Natalia, perdóname, es que estoy viendo la misma imagen de imágenes diagnósticas, no sé si no avanzó o es mi celular. Ya. Ahora sí, ya. Listo, dale, ahora sí. Y cuando no hay mejoría mayor a 48 horas, hablamos de que podemos pensar en un cuadro de un abdomen agudo, lo que nos hace pensar de un sufrimiento del tejido intestinal. Cuando hablamos de que el paciente no tiene una intervención, digamos que establecida anteriormente, se va a hablar de un manejo quirúrgico, exceptuando cuatro, digamos que instancias en que digamos, el manejo en primera instancia no se va a dar no totalmente quirúrgico. Hablamos de lo que son los vólvulos y la intususpección, cuando podemos dar un abordaje de tipo endoscópico y mínimamente invasivo. Cuando hablamos de la parte de la enfermedad inflamatoria intestinal, podemos optar más que todo por tratar la crisis que ha tenido el paciente de esa enfermedad de Crohn o esa colitis ulcerativa, dependiendo, digamos, del tratamiento y controlando, digamos, su sintomatología. Hablando también de, digamos, el abordaje del medicamento de esteroides. Y hablando de la carcinomatosis, esa carcinomatosis, digamos que vamos a tener dos vías o dependiendo como el progreso del paciente, vemos si vamos a optar por una terapia totalmente paliativa o vamos a optar por una, digamos, una progresión más delimitada de esta neoplasia y sin embargo se puede o no pensar en la parte de la resección de este digamos, tejido invasivo. Cuando hablamos del abordaje quirúrgico, hablamos de que encontré, digamos que discriminando seis grupos de intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, no podemos dejar pasar esa obstrucción de tipo completo, ya que, digamos, puede ocasionar que el paciente, digamos, nos progrese mucho más rápido en el cuadro clínico y pues nos lleve a una intervención quirúrgica, digamos que dependa o no de ese progresión clínica. Hablamos del procedimiento que no implica, digamos, esa apertura directamente de la víscera, como en la causa más usual, como es las adherencias, el abordaje de la adhesiólisis, que va a generar como esa liberación de esa adhesión por una disección de tipo Roma o cortante, que se utiliza, digamos, que
también como para mantener o dar como un mejor avistamiento de toda la superficie del campo operatorio. También vamos a pasar a lo que es la enterotomía para el retiro del material que sea totalmente obstructivo, que va a ser como esa lesión del espesor completo de esa capa, de esa capa mucosa, que va a ocasionar que, digamos, que se pueda ver en la luz intestinal, y en esto se va a dar como en casos de tipo de etiologías, como por la acumulación de benzoares. La resección de la porción del intestinal obstruida por anastomosis primaria se da más que todo es por procesos que, digamos, no se va a ver la viabilidad del tejido cuando hablamos de lo que es la coloración, tanto como la coloración como la irrigación, digamos, óptima para este tejido. También hablamos de lo que es el puenteo alrededor de la obstrucción, hablando de, con la finalidad del alargamiento del sitio de absorción de este intestino, llegando como a realizar, digamos, una prevención para que se pueda seguir con esa absorción intestinal, y eso se da más que todo en pacientes que presentan esa neoplasia. En las formaciones de los estomas, se da más que todo de los estomas de tipo de drenaje o eliminación. En estas patologías que digamos, el paciente presente lo que es un proceso séptico de origen abdominal. La parte de la remoción de los coágulos intravasculares, en el caso, digamos, de la trombosis mesentérica, lo que se va a generar es que por medio de una angioplastia o una utilización del catéter de Fogarty, se va a hacer como la optimización o, digamos que la resolución para que haya una mejor recirculación arterial y venosa de la parte mesentérica. Bueno, cuando hablamos de un abordaje no quirúrgico, hablamos de que el paciente es preferible mantenerlo en la parte intrahospitalaria, con el fin de que, de seguir, digamos, esa finalidad de tipo analítico, mirando lo que son imágenes y ayudas paraclínicas para mirar el seguimiento de este cuadro. También tenemos que restringir esa ingesta o la vía oral. ¿Por qué? Porque el paciente, además de generar esa distensión abdominal, presenta también una inapetencia dada por el dolor tan, digamos, severo que expresa. ¿Y para qué? Para que, digamos, que ayudemos y contribuyamos a lo que es la descompresión de la presión intraabdominal. Hablamos de la reanimación de líquidos con una solución de tipo isotónica, como hablando de lo que es el lactato Ringer y la solución salina normal, aproximadamente entre 0,5 a 35 cc kilogramo. Y con ayuda de, aparte de la restricción de ingesta, vamos a utilizar lo que es la sonda nasogástrica y la sonda vesical. ¿Para qué? Para un control de líquidos administrados y eliminados, y sobre todo por la sonda nasogástrica, mirar a ver la reposición de líquidos de uno a uno, dependiendo, digamos, de la secreción o la producción de esa sonda nasogástrica con la misma reposición de líquidos. Hablamos también de vital, la parte analgésica, dado que el analgésico se tiene que dar un analgésico no opiáceo. Optativo también puede ser la dipirona, aproximadamente de 2 gramos en cada 6 horas. También se tiene que dar el control hidroelectrolítico para mirar la parte metabólica del paciente, aproximadamente entre 8 y 12 horas, es hacer ese seguimiento hidroelectrolítico. Y la antibiótico terapia, hablamos del cubrimiento tanto de gram negativos como bacterias anaerobias, como lo podríamos hacer con el metronidazol, 500 miligramos cada 6 horas. Entonces, cuando hablamos de, digamos que en casos indicados de este abordaje totalmente médico, hablamos de los pacientes que tienen una obstrucción parcial del intestino delgado, una obstrucción dado por un periodo perioperatorio o postoperatorio en realidad de carácter temprano, un paciente que tenga su obstrucción intestinal causada por esa enfermedad inflamatoria intestinal, y los cuadros de carcinomatosis. Para las conclusiones, y llevarnos a la casita esos mensajes, hablamos de que este síndrome de obstrucción intestinal es la causa más usual y, digamos que en estos pacientes que tienen una intervención quirúrgica previa, dado porque ellos cursan con más del 70, aproximadamente el 75% de incidencia en la etiología de tipo adherencias. También lo que es el abordaje, hablamos de un abordaje de un diagnóstico clínico primeramente, y con ayudas analíticas de tipo paraclínico y imagenológico. Se va a considerar el manejo quirúrgico y no quirúrgico dependiendo de la etiología, si digamos las imágenes o no nos lo ameritan.
Y también, digamos, para dar lo que es el manejo totalmente inicial y el manejo integral de todo esto. También se van a ver que algunos, digamos, algunas etiologías van a dar unos signos radiológicos en específico que nos van a hacer pensar, digamos, que la causa de esto, como puede ser, digamos, el signo de café en la parte de los bulbos. Y los métodos de prevención, hablamos de que esto va a servir, digamos, que pacientes que tengan una intervención mínimamente invasiva, acompañada de una dieta muy rica en fibra y además de actividad física que ocasione, digamos, esa mejor motilidad en estos pacientes y no presenten, digamos, este cuadro clínico. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, dejamos este espacio abierto para las personas que tengan preguntas. Bueno, buenas noches para todos. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Santiago Hernández Pinzón y bueno, hubo algo que no entendí completamente o muy bien y es el por qué una intervención quirúrgica previa podría ocasionar una obstrucción posteriormente. Doctor Ruiz, ¿me puede confirmar si escuchó la pregunta? Sí, 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 estaba, pendiente acá de que Natalia pronto contestara, pero bueno, yo contesto. Bueno, miren, pues a Natalia, gracias por la presentación, muy bonita, Natalia, por tu presentación. Hay cosas que debemos redondear de la presentación para quedar más claras. Haciendo contestando la pregunta que tiene sobre por qué se produce la obstrucción, bueno, básicamente, pues, las la obstrucción intestinal es una entidad médico-quirúrgica. Hablo cuando es médico-quirúrgica porque tiene implicaciones médicas e implicaciones quirúrgicas. Eso no quiere decir que siempre son médicas o siempre son quirúrgicas. Pueden ser o solo médicas o solo quirúrgicas o combinadas. Que tienen como eje fundamental el antecedente quirúrgico. ¿Por qué se producen las adherencias? Las adherencias son, digamos, las cicatrices que quedan de una intervención quirúrgica que en su mayoría son por cirugía abierta. Son adherencias que son como tejidos fibróticos entre el intestino y la pared que hacen que el intestino no tenga su funcionalidad, como lo explicó Natalia. Acuérdense que uno tiene en el intestino y en el colon tiene dos ciclos de propiedades musculares. Las propiedades, los músculos, la musculatura circular y la musculatura longitudinal. La musculatura longitudinal es la que tiene la capacidad de la propulsión y la musculatura circular es la que tiene la capacidad de mezcla y de absorción intestinal. Entonces, esas adherencias intervienen en este tipo de mecanismos fisiológicos y hacen que el tránsito intestinal no sea adecuado y el paciente pues produce vómito, distensión y tenga las explicaciones clínicas desde el punto de vista fisiopatológico. Entonces, esas adherencias se presentan en la cirugía abierta. En la cirugía laparoscópica o minimamente invasiva es menos frecuente la producción de adherencias, ¿cierto? Porque la manipulación del intestino no se produce con los guantes ni se produce con las manos, sino se produce con instrumentos. Y se ha visto que el manipular con los instrumentos produce menos adherencias. Por eso cada vez nosotros migramos más a hacer cirugía laparoscópica para evitar ese tipo de antecedentes. Claro, la cirugía pélvica, como la Natalia, las enfermedades pélvicas inflamatorias en las mujeres, las enfermedades intestinales en los hombres y las hernias en pacientes jóvenes son causas de obstrucción también. Entonces, cuando uno habla de las causas, debe hablar si la causa es una obstrucción con antecedente quirúrgico o sin antecedente quirúrgico. No sé si te contesté la pregunta del por qué las heridas. Sí, doctora, a la perfección. Muchas gracias. Ok, alguien levantó la mano también.
Doctor, por ejemplo, en pacientes de lo que hablábamos con antecedente quirúrgico que yo inició con manejo médico, las guías de Bolonia decía que se podía esperar hasta 72 horas, pero otras literaturas dicen que se Sí. debería solo esperar hasta 24 horas. No, es que eso es lo que Entonces, les iba a decir. Yo pues esperé que Natalia acabara. Muy buena tu intervención, Lina, porque es que, digamos que las guías de Bolonia son las guías mundialmente difundidas para el manejo de la obstrucción intestinal. No sé si Natalia tiene la opción de tener las guías o se las comparto a Juliana para que por favor podamos mostrar las guías porque es fundamental. El algoritmo de manejo que Natalia presenta es un algoritmo de Schwartz, un poco, digamos, ya de unos años, y ese algoritmo, digamos que es un poco, digamos, la tradición oral que tenemos nosotros de antecedente quirúrgico no, no antecedente quirúrgico, los de antecedente quirúrgico manejo médico, los de antecedente no quirúrgico van a cirugía. Entonces, si nos arremetemos o nos remitimos a las guías de Bolonia, que es lo que yo quiero que ustedes también se lleven de conclusión, pues obviamente las modificaciones que se tienen. No sé si, yo tengo acá el artículo, no sé si lo quieren ver y lo analizamos. Yo le voy a mandar una foto a Juliana, que tengo el contacto de Juliana para que lo muestre y se lo pasas a Natalia para que ella lo presente. sí, doctor. Dame un segundito, ya se los voy a mandar acá. ¿Todos tienen las guías de Bolonia o se las paso? Doctor, si nos las puede pasar, sería mucho mejor. ¿Me confirman si pueden ver ahí la imagen? Porfa. Sí, perfecto. Listo. Listo, entonces miren, amplíen la imagen. ¿Natalia tenía estas guías? Sí, sí, señor. Bueno. Entonces miren, ponla desde la parte de arriba. Entonces, miren, muchachos, entonces, cómo es el algoritmo de manejo. Entonces, la evaluación inicial, pues básicamente la historia, el examen físico y los laboratorios. El paciente tiene antecedente de obstrucción intestinal de intestino delgado por adherencias y las respuestas, si es sí, entonces debemos descartar que el paciente no tenga lo que decía Natalia, que produce abdomen agudo, que es estrangulación, isquemia intestinal o peritonitis. Si el paciente no tiene ese tipo de antecedente de adherencias, yo a ese paciente no lo llevo a cirugía de entrada hoy en día, sino le pido una tomografía de abdomen. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, si el paciente tiene cualquier síntoma de estrangulación, isquemia intestinal o peritonitis, que es lo que lo explicaba Natalia, con los gases arteriales, el cuadro reumático, el examen físico, el paciente debe ir a cirugía. Pero si el paciente no va, que no tiene ningún signo de obstrucción, de estrangulación, peritonitis, yo lo que hago es que le debo hacer una imagen con contraste soluble, ¿cierto? Que generalmente es agua, para estadificar el paciente dónde está la obstrucción. Y obviamente el manejo médico, porque el paciente no tiene una indicación quirúrgica de urgencia, ese manejo médico puede estar entre 24 y 72 horas, ¿de acuerdo? Y uno también debe evaluar entre 24 y 36 horas con una radiografía de abdomen si el contraste está en el colon. Si el contraste está en el colon, el paciente, a pesar de que tenga obstrucción intestinal, debe continuar el manejo médico. Si el paciente no le avanza el medio de contraste, el paciente debo llevarlo ya a una cirugía. ¿Sí? Más o menos me hice explicar. Sí, una Sí, pregunta, señor. pero eso de que, por ejemplo, el contraste no avance,
¿Sería más, por ejemplo, por un síndrome pilórico hipertrófico o podrían haber otras causas? ¿Síndrome qué, perdóname? Pilórico hipertrófico. ¿Síndrome hiper qué? Pilórico hipertrófico. No, es que el síndrome de hipertrofia pilórica es otra cosa. Aquí estamos Ah, hablando desde una... ok, doctor. Aquí estamos hablando desde que yo al paciente... Miren, muchachos, llega el paciente con obstrucción intestinal para que no nos enredemos. Yo debo clasificarlo si el paciente tiene antecedente o no antecedente. Y debo descartar el abdomen agudo, como dijo Natalia, al examen físico. Porque el abdomen agudo tiene 3 causas: peritonitis, estrangulación o intestino necrótico. Si no tiene eso, el paciente, yo le debo hacer un TAC y darle manejo médico con sonda. Y a las 24 48 horas debo evaluar si el medio de contraste está en el colon. Si el medio de contraste avanzó al colon, así sea muy lento, yo a ese paciente lo dejo quietico porque el manejo médico me está funcionando. Si el paciente no tiene antecedente quirúrgico, le pido el TAC de entrada. No lo paso a cirugía, le pido el TAC. ¿A qué se refiere con el manejo conservador del manejo quirúrgico? Es que antes hacíamos muchas laparotomías en blanco, ¿sí? Entonces las guías de Bolonia recomiendan que, y lo dejan muy claro, que es el primer cuadro en negro. ¿El paciente requiere manejo quirúrgico? Si no lo requiere, es lo primero que tienen que descartar ustedes con un paciente que tiene obstrucción intestinal, independientemente de que tenga antecedente quirúrgico o no. ¿Tiene abdomen agudo por esas 3 causas? Sí, no, no tiene. Si tiene, listo, va para cirugía. No tiene, empiezo el manejo médico y empiezo a hacer el TAC, empiezo a hacer el medio de contraste, miro a ver si a las 48 horas avanzó el medio de contraste. Si avanza el medio de contraste, continúo el manejo médico con sonda nasogástrica y el manejo conservador. Si el medio de contraste definitivamente no avanza y sigue siendo destruido, lo paso a cirugía. ¿Por qué ha pasado eso, muchachos? Porque muchas veces el paciente se llevaba a cirugía independientemente que no, digamos, el paciente joven con obstrucción intestinal sin antecedente quirúrgico. Muy ciegos todos los cirujanos, llevábamos el paciente a cirugía y lo que tenía era una hernia inguinal encarcelada, que probablemente se pudo haber resuelto de una forma mucho más fácil en la zona inguinal. ¿Sí? Entonces, por eso es importante pegarnos un poco a las guías y tenerlos. Entonces, sí es claro lo que les estoy contando. Sí, señor. Ok, ahora, las guías se las pasé a Juliana para que las tengan. Juli, te pido el favor que se las compartas a todos tus compañeros porque es muy importante tener esas guías del 2017 y les voy a pasar a todos también, denme un segundito, les voy a pasar a todos ustedes también, a ver, un segundo. Hay una clínica de colon y recto de cirugía del 2021 donde hablan obstrucciones de intestino delgado. El autor de este artículo o de esta revisión es el señor Michael Benjamin Hopkins, ¿de acuerdo? Es del Hospital Johns Hopkins, ¿sí? En Boston, y habla de todo lo que habla la evidencia de las imágenes diagnósticas, de la tomografía, del manejo médico. Bueno, es un súper capítulo muy interesante, es del 2021, habla del manejo. Entonces, en este momento te lo estoy enviando, Juliana, para que por favor me revises por WhatsApp y me confirmes que lo tengas. Sí, doctor, ya me llegó, ya se los voy a reenviar a todos. Eso, entonces, con esos 2 artículos, creo que es más que suficiente para que ustedes complementen con la presentación de hoy. Doctor, yo le quería hacer una pregunta. Adelante. ¿Usted qué opina sobre el manejo farmacológico de prevención de las bridas? Es que alguna vez estuve en una intervención quirúrgica y usaron Wardix. Yo quisiera saber usted qué opina de eso, si tiene evidencia, si lo ha usado, qué le parece. Dana, muy buena pregunta. El Warnis es uno de los medicamentos que se ponen en la cavidad abdominal durante la cirugía para prevenir
Más adherencias. A ver, yo la he usado una vez. Eso es costosísimo. Voy a hablar de mi experiencia personal. La paciente, digamos que tenía 4 episodios de obstrucción intestinal, la pasamos a cirugía, hicimos una laparoscopia, liberación de adherencias y le pusimos Warners. Y la paciente dejó de venir 2 o 3 veces al año por obstrucción y venía como una vez cada 2 años. O sea, mejoró parcialmente, pero ahí queda la duda si mejoró fue la liberación de adherencias o mejoró fue el medicamento. Cuando nos pusimos a revisar la literatura, el nivel de evidencia es súper bajito. Es ese es un nivel de evidencia muy bajo y comercial, por decirlo así, de las casas comercializadoras de ese medicamento o de otros, porque hay varios. Pero en la literatura académica, el nivel de evidencia es muy bajito. Entonces, por eso es que eso ha entrado en desuso. Ya, es que Realmente el nivel de evidencia es bajo. también se ve mucho en cirugía ginecológica, pero no sé si es que de pronto tiene más evidencia en cavidad pélvica. No, es la misma. Lo que pasa es que los pacientes, los ginecólogos la usan para evitar las adherencias pélvicas porque las adherencias pélvicas son terribles. Pero si somos juiciosos académicamente, el nivel de evidencia es bajito. Muy Ok, bajito. muchas gracias, doctor. Muy buena pregunta. Doctor, que viene una pregunta también. Yo me gustaría saber usted cuánto tiempo de manejo médico le da a la obstrucción, o sea, para que, o sea, no sé ya cirugía, sino solo el manejo médico, cuánto tiene que durar, o sea, obviamente Bueno, con mire, el antecedente debería. buena pregunta también, Héctor. Eso depende. Y depende lo que Natalia les decía y lo que el artículo les mostraba de las guías de Bolonia, y es, el paciente tiene algún síntoma grave que requiera manejo quirúrgico, tiene necrosis, tiene perforación, tiene peritonitis, tiene abdomen agudo. No, listo, no tiene eso. ¿Tiene signos de respuesta inflamatoria sistémica? ¿Tiene hiperlactatemia? ¿Tiene algún signo oscuro de sepsis? No lo tiene. Les voy a poner un ejemplo de un paciente que tuve la semana pasada en la Reina Sofía. Claro, esto es experiencia con nivel 0 de evidencia, pero igual estamos acá también para aprender de esas experiencias. La paciente tenía 54 años, 14 procedimientos quirúrgicos abdominales, de los cuales los últimos 2 terminaron por obstrucción intestinal. 14 procedimientos de obstrucción intestinal, los cuales los últimos 2 terminaron en resección intestinales. La causa inicial de ese cuadro de obstrucción intestinal fue una apendicectomía. Esa apendicectomía fue hace unos tantos años y de ahí para acá ha tenido 14 episodios, de los cuales los últimos 2 cirugías han terminado en resección intestinal. A ese paciente no tenía peritonitis, no tenía perforación, no tenía necrosis intestinal, no tenía isquemia, no tenía signos de respuesta inflamatoria sistémica. Le di una semana de manejo médico. Una semana completa. 8 días donde la paciente tenía drenaje por la sonda, reposición hidroelectrolítica, reposo intestinal, analgesia, hasta que arrancó el intestino. Después de 8 días de manejo. ¿Qué hicimos acá? En este caso, pues lo que hicimos fue individualizar el paciente, guiarnos muy bien claramente con la guía de Bolonia, es decir, no tiene ninguna indicación de manejo quirúrgico de urgencia, por lo cual te puedo aguantar y darle manejo médico. ¿Por qué hicimos eso? Pues porque si tenemos 14 procedimientos y de los cuales los últimos 2 procedimientos han terminado en resección intestinal, lo más seguro es que si yo termino operando a esta paciente, pues va a terminar resecando intestino y haciendo más lesión y produciendo más adherencias. Por eso fuimos muy conservadores y de manejo médico. Entonces la razón depende, aunque las guías no dan manejo más de 72 horas. Gracias, doctor. Jimena.
Sí, Doc, y con respecto al médico general como tal, ¿hasta qué punto deberíamos nosotros tratar ese paciente sin estarlo remitiendo al cirujano como tal? También buena pregunta, Jimena. Entonces, ustedes como médicos generales, como profesionales que son, deben guiarse por una guía institucional, una guía de Bolonia, que ya la tienen, por lo menos la última que se tiene, que es la del 2017, que yo creo que en estos meses o en este año debe estar saliendo una actualización de la guía, porque ya esa guía va para 6 años, aunque ya les pasé un documento que tiene un nivel tiene una, digamos, una revisión un poco más cercana del 2021. Como médicos generales, ¿qué tenemos que hacer? Primero, el manejo inicial, que es el diagnóstico, ¿de acuerdo? Y debemos descartar que el paciente no tenga ninguna indicación de manejo quirúrgico, o sea, que no esté perforado, que no tenga peritonitis, que no tenga necrosis. ¿Por qué? Porque si tiene alguna de esas cosas, yo tengo que llamar al cirujano de una forma muy precoz y muy rápida y decirle al cirujano que ese paciente tiene una urgencia vital, porque tiene alguna de esas tres situaciones que muestra la guía. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos darle manejo inicial. Debemos poner la sonda nasogástrica, hacer el diagnóstico con una radiografía de abdomen, pedirle el TAC y pasar la interconsulta al cirujano. ¿Cómo se pasa la interconsulta? Lo que yo siempre les explicaba en clase. No es que hay un paciente que tiene una sospecha de obstrucción, no. Tengo un paciente que tiene obstrucción intestinal con antecedente quirúrgico, ya le empecé el manejo médico con reposición hidroelectrolítica, analgésico, reposo, sonda, y está en preparación del TAC y ahí está la interconsulta, doctor, porque tiene una placa que es compatible con obstrucción intestinal. Hasta ahí llegan ustedes. ¿Sí? Ahora, si están en una zona rural, pues nada, sencillamente manejan médicamente. Si tienen la posibilidad de la placa de abdomen, pues se remite con la placa de abdomen para que un cirujano en tercer nivel le pida el TAC. Pero que no quiere decir que yo no le empiece el manejo médico de la sonda y empiece a agarrar posición. Y estratifique a este paciente según la guía. Y el algoritmo. Listo. Valentina. Sí, por ejemplo, yo he visto que a veces utilizan lo que es la terapia de chicle, pero siempre me he preguntado cómo qué tan efectiva es. O sea, ¿se la puedo mandar a todos los pacientes que tengo en manejo clínico o pues no es tan efectiva? Valentina, muy buena pregunta también. Sí, señora. El chicle es un estimulador de prostaglandinas y es un estimulador de amilasa y estimulador de calcio y de contracción muscular. ¿Dónde está la evidencia de eso? En los protocolos ERAS. ¿Qué son los protocolos ERAS? Son los protocolos de cirugía gastrointestinal con recuperación rápida. ¿Sí? Exactamente, la palabra ERAS traduce, ya les voy a decir exactamente qué traduce, un segundito. La traduce ERAS, traduce Enhanced Recovery After Surgery. Entonces, básicamente, lo que quiere decir eso es un protocolo que lo que hace es la recuperación mucho más rápida de los pacientes sometidos a cirugía gastrointestinal. Uno de los ítems es el chicle. Los pacientes que mastican chicle aumentan su prestatismo y su función gastrointestinal. Entonces, tiene evidencia, está en el protocolo ERAS y de ahí sale eso. Entonces, los pacientes que tenemos obstrucción intestinal los ponemos a masticar chicle. Es verdad. No sé si contesté tu pregunta. Sí, perfecto, muchas gracias.
Bueno, doctor, muchas gracias. Excelente, digamos que el encuentro académico de hoy. Doctor, queríamos extenderle la invitación a próximos encuentros y muchas gracias a los asistentes. Yo sé que un viernes a las 7 de la noche es un poco complicado, pero muchas gracias por estar aquí y digamos que prestar el espacio para la academia. Bueno, muchachos, no, muchas gracias por la invitación. A Natalia también felicitaciones por el esfuerzo y la presentación. Digamos que es muy importante que este esfuerzo que están haciendo de tratar de mejorar los conocimientos, de hacer los repasos de los temas. Y no, bueno, nuevamente muchas gracias por tenerme en cuenta y bueno, siempre cuenten conmigo. Yo siempre estaré ahí para apoyarlos y ayudarlos en lo que se pueda para mejorar todo y seguir aprendiendo con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy Muchas bien, gracias. hasta luego. Sí. Gracias, doctor. Sí, doctor. Muchas Hasta gracias. luego, hasta doctor. Buenas luego. noches. Hasta Muchas luego, que gracias. tengan Hasta bueno, luego. feliz fin de semana. Gracias, hasta luego.